Ya chicos, ha comenzado la grabación de la clase, igual que siempre voy a partir pasando la lista. Dante. Presente. Gracias. Yandri. Presente. Joan. Joan debe estar por ahí, que delante saludo a través del chat. Antonella. Presente. Gracias. Joaquín. Presente. Pía. Pía siempre escribe a través del chat. Albani. Presente. Y Patricio. Presente. Gracias. Ya chicos, lo primero que voy a hacer es compartirles la guía. Lo que voy a hacer es compartirles mi pantalla completa para que veamos la guía y después veamos unos videos. Entonces ahí está mi pantalla completa. Yo creo que ahí se ve muy pequeño, así que les voy a compartir solo la guía. Mejor, que se veía muy pequeña la guía. Ya, ahí se puede ver la guía, se ve un poquito más grande ahí. Y vamos a partir leyendo. ¿Quién se acuerda de lo que vimos en la clase anterior? La red trófica. Ya, estuvimos hablando de la red trófica, muy bien. ¿Qué más vimos? El medio ambiente de las cosas y eso. Muy bien, estuvimos viendo también el medio ambiente, quiero decir el ecosistema, ¿cierto? Estuvimos viendo los ecosistemas, estuvimos viendo las redes tróficas, cómo influían estas redes tróficas en los ecosistemas, en los tipos de contaminación que habían también, ¿cierto? Entonces vamos a contestar la primera pregunta de la guía, que dice, ¿podríamos considerar al ser humano parte del ecosistema? En la guía número 29, esa es la guía que estamos trabajando, Patricio. ¿Qué me podría contestar si podemos considerar al ser humano parte del ecosistema? Yo digo que no. Tú dices que no. ¿Por qué dices que no, Albani? Porque se supone que cada ser vivo tiene su ecosistema y el ser humano tiene su propio ecosistema. Y el ser humano se acostumbra a cualquier ecosistema que no sea el suyo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu argumentación. ¿Hay alguien más que tenga otra opinión? El ecosistema es como el hábitat en donde vivimos, ¿ya? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿El ser humano es parte de este ecosistema? Recuerden que todas las partes, todos los seres vivos, como decía el Albani, ocupamos una función importante en el ecosistema. Entonces, y eso los hace parte del ecosistema. ¿Nosotros tenemos alguna función importante dentro de este ecosistema? ¿Haremos algo que no hace otro ser vivo, por ejemplo, para contribuir a esto? ¿O habremos llegado a adueñarnos de esto, como dice la Albani? ¿Qué crees tú, Joaquín? Estoy pensando, profe. Les voy a dejar ahí esa pregunta pensando, ¿ya? Y mientras la pensamos, voy a hacer la siguiente pregunta.
¿Qué acciones realizadas por el ser humano pueden afectar los ecosistemas? Pues hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, que es adueñarnos de ellos y hacer ciudades y todo eso. Muy bien, Albani. Botar basura. Botar basura también muy bien. Contaminar el aire, adueñarnos de sus lugares, quitarle la vegetación. Vale, la segunda pregunta, ¿cierto? Sí, Destruir Vale. la naturaleza. destruir la naturaleza. O sea, si ustedes se dan cuenta entonces, con todas estas cosas que han dicho que hacemos, que afecta el ecosistema, entonces nosotros seríamos parte de este ecosistema, contribuimos a él o No, lo afectamos. No, No. Podríamos decir que no, ¿cierto? Pero no debemos ver solo las malas acciones, porque también hay seres humanos que cuando hay una deforestación, que era cuando talaban todos los árboles, no sé si se acuerdan, también hay humanos que hacen una replantación, ¿cierto? Donde no solamente después que talaban los árboles, plantaban otros. Albánica, silencia tu micrófono, por favor. Entonces, esta replantación hace que a pesar del daño que nosotros hagamos, sí somos parte de este ecosistema, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer antes de continuar viendo la guía, les voy a compartir para que veamos un video donde nos dice qué es un ecosistema para que lo podamos ver juntos. Ya, si se ve me tienen que avisar porque en este momento yo no lo estoy viendo a ustedes, ¿ya? Solamente puedo ver el video. Sí, lo siento. ahí ya se ve. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Sí. Entonces, le voy a poner play, pongan atención y suban el volumen a sus audífonos. Hoy se está viendo cortado. Vamos a ver si lo ponemos de otra forma. Lo voy a sacar y voy a volver a presentar porque se estaba escuchando cortado. Vamos a ver si así. Ya, veamos si. ¿Ahora sí? Sí. sí, ahora sí, pero ¿Se escucha y se ve? Ya. Pongan atención entonces. Como ustedes saben, en algunos lugares de nuestro planeta hay montañas, en otros hay desiertos, selvas u océanos. En cada uno de esos lugares hay animales y plantas que están adaptados para vivir allí. Imaginen un pingüino acostumbrado a vivir sobre la nieve. ¿Qué pasaría si lo llevaran a una ciudad tropical en verano? Pues seguro que se moriría. Bueno, no siempre. Algunos pueden llegar a vivir en el zoológico, por ejemplo. Pero lo que es seguro es que necesitaría acostumbrarse a vivir fuera de su ecosistema. ¿Fuera de dónde? De su ecosistema. Cada uno de esos lugares que les mencionaba, la selva, el desierto o el mar, por ejemplo, con sus temperaturas, su altura, sus vientos, se llama ecosistema. ¿Y cómo son de grandes los ecosistemas? Son de distintos tamaños. Pueden ser grandes como el mar o pequeños como el hueco de una hoja. ¿Y qué cosas hay en un ecosistema? Hay animales, plantas y muchos otros organismos. A todos estos que están vivos los llamamos bióticos, pero además hay elementos que no están vivos, como la luz, la lluvia, el viento. Los llamamos abióticos. ¿Y dónde están los ecosistemas? En muchos lugares. Cambian según el lugar del mundo en el que estén.
Por ejemplo, en el sur de Argentina hay bosques con nieve, en Brasil y en África hay mucha selva. En Aula 365 Speedy hay mucho más para aprender y divertirnos. No te lo pierdas. Bueno, ahí sí pudimos ver, por ejemplo, lo voy a cerrar ahí sí pudimos ver, nos hablaba un poquitito que el ecosistema es lo que nosotros conocemos también como hábitat, ¿cierto? Y que cada animal, cada planta, cada cosa tiene su propio ecosistema, ¿cierto? Ahora vamos a ver este otro video. Hola niños, bienvenidos a su sala de clases. El día de hoy aprenderemos protección de los ecosistemas. ¿Saben ustedes qué tienen en común las siguientes actividades? Tala indiscriminada de bosques, contaminación del agua, caza de especies protegidas, introducción de especies animales y plantas exóticas. Todas esas actividades dañan al medio ambiente y a los ecosistemas que lo componen. Muchos recursos que utilizamos nosotros, los seres humanos, para nuestra subsistencia se obtienen del medio ambiente, como los árboles, el agua, las plantas, los animales y muchos otros. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, esto altera el medio ambiente y los ecosistemas. Actividades que dañan el medio ambiente. La tala indiscriminada de árboles. Muchas veces produce la extinción de especies de animales que no tienen dónde vivir. Por la contaminación de las aguas. Ya hemos visto plástico en casi todas las playas del mundo. El aire, contaminado con el humo de las industrias, de los vehículos, es el aire que nosotros respiramos. La introducción de especies de animales y plantas exóticas que compiten muchas veces con los animales que viven en la zona y compiten por comida. La caza indiscriminada de especies, que termina haciendo que muchas especies animales ya estén extintas. ¿Cómo podemos proteger el medio ambiente? Controlando la explotación de recursos, creando áreas silvestres protegidas, prohibiendo la caza. ¿Ustedes han estado alguna vez en un área protegida en sus vacaciones de verano? ¿Han visto alguna vez un bosque que esté protegido? Trabajo para la caza. En un río del sur de Chile se arrojaron químicos que están matando. Bueno, eso no es trabajo para ustedes, pero en el video nos hablaba un poquitito de lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? De la sobreexplotación de especies, de la caza indiscriminada, de la sobreexplotación. Todo ese tipo de cosas fue lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, y vimos también lo que era un ecosistema. Les voy a compartir la guía para que la vayamos viendo todos juntos. Entonces, podemos deducir, según lo que habíamos visto en las preguntas 1 y 2, que sí somos parte de un ecosistema, pero que hacemos muchas cosas que dañan este ecosistema. Lo importante es ver qué medidas podemos hacer nosotros para cambiar estas acciones y cuidar nuestro ecosistema, porque a la larga nosotros mismos nos vamos a ir viendo afectados con las cosas que vamos haciendo que no corresponden. Entonces, en el desarrollo dice, ante ciertas alteraciones que provocamos los seres humanos en los ecosistemas naturales, como en las que hemos estudiado, cada uno de nosotros puede aportar medidas para prevenir y moderar su impacto. A continuación se proponen algunas de estas acciones. Medidas preventivas y modeladoras. Vamos viendo. ¿Cómo disminuir la contaminación del aire?
La fuerte contaminación de aire proviene de las emisiones de dióxido y monóxido de carbono de los vehículos. Para ayudar a reducir estas emisiones, quienes tienen vehículos pueden cooperar ocupándolos solo cuando sea necesario, compartiendo el vehículo con otras personas o contaminando, o bien caminando o utilizando bicicletas y el transporte público más a menudo. O sea, habla que una de las formas que podemos ayudar nosotros para no contaminar el aire es tratando de usar el vehículo que tenemos lo menos posible. Si podemos ir al lugar caminando o en bicicleta o en transporte público, sería lo ideal que lo hiciera. Hoy en día, con esto de la pandemia, el uso del transporte privado se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque antes la gente usaba el transporte público, pero con los contagios, cada persona ha preferido ir en su vehículo para no contagiarse en el transporte público, ¿cierto? Entonces eso ha hecho que la contaminación del aire, en vez de disminuir últimamente, haya aumentado. ¿Por qué creen ustedes que en invierno aumenta la contaminación del aire? O sea, en verano aumenta la contaminación del aire. ¿A quién se le ocurre por qué en verano aumenta la contaminación del aire? Anto, por ejemplo, ¿tienes algo que decir? ¿Se te ocurre por qué? Anto, si no saben, dice tía, no sé, tía, estoy pensando. No sé, no sabemos, profe. Lo que pasa es que en verano llueve menos y cuando llueve, el agua, la lluvia, limpia el aire. En cambio, en verano no tenemos este recurso porque no llueve en verano, por lo tanto, el aire no está tan limpio. Por eso es que después de una lluvia, el cielo se ve más despejado, por eso es que cuando llueve podemos ver claramente la cordillera porque no hay ninguna contaminación, no hay ninguna capa de smog que no nos permita ver claramente. Por eso es que en verano aumenta la contaminación, ¿ya? Porque no tenemos la lluvia que cada cierto tiempo en invierno va limpiando el aire. Entonces, por eso la contaminación aumenta. Pero en invierno también aumentan las enfermedades respiratorias, ¿ya? Porque la gente, los bichos cuando están en el aire, con el frío, el bicho se mantiene y no muere tan rápido. Entonces, si alguien estornuda en una habitación y luego sale y entra otra persona, el bicho o el virus todavía está circulando en el aire. En cambio, en el verano, con el calor, este bicho no está circulando en el aire y muere. Es por eso que los contagios aumentan en invierno, pero disminuyen en el verano. Entonces, el clima es muy importante en todo esto, tanto en la contaminación como en la propagación de las cosas, influye mucho el medio ambiente, o sea, si las estaciones del año, si está lloviendo, si hace calor, etcétera. Entonces, para disminuir la contaminación del aire, dejemos que podríamos utilizar menos nuestros vehículos particulares, sería lo ideal. ¿Cómo reducir la cantidad de residuos que se eliminan en el medio ambiente? Ya, esto es algo que nosotros ya habíamos conversado en tecnología, ¿cierto? En tecnología estuvimos viendo las 3 R. ¿Quién se acuerda cuáles eran las 3 R? Reciclar, reutilizar y reducir. ¿Cierto? Son las que están ahí en la guía, ¿cierto? Patricio, ¿me podrías leer qué es reducir? Ya. La cantidad de residuos que generalizamos en casa, en el colegio o en el trabajo. En el trabajo, por ejemplo, ocupa una hoja de papel por ambos lados. Muchas gracias, Patricio. Entonces, reducir era reducir la cantidad de residuos que generamos en casa, en el colegio o en el trabajo.
Por ejemplo, ocupar una hoja de papel por ambos lados. O sea, quiere decir algo que ya utilizamos, tratar de volver a utilizarlo la mayor cantidad de veces posible. Joaquín, ¿me puedes leer lo que es reutilizar? Reutilizar aquellos residuos que pueden ser usados nuevamente en su forma original. Por ejemplo, emplear un papel de regalo usando para enviarlo un nuevo regalo. Muchas gracias, Joaquín. Entonces, reducir tenía que ver con utilizar varias veces algo y reutilizar es darle un nuevo uso a eso, ¿ya? Nosotros estuvimos reutilizando mucho en tecnología, de hecho, todos nuestros trabajos de tecnología han tenido que ver con reutilizar, ¿cierto? Le hemos dado un uso nuevo a cosas que ya habían tenido su función. Ya, por ejemplo, una clase donde un tarrito de jurel le pegamos piedritas por alrededor y lo convertimos en un macetero. Ya algunos de ustedes hicieron maceteros con botella, otros hicieron donde guardar las bolsitas de té con los tarros de café. Me acuerdo que la María en ese momento hizo un organizador con puro cartón que ella encontró de conos de confort, cajas, etcétera. Entonces ahí estábamos reutilizando, le dábamos un nuevo uso a cosas que ya lo tenían, o como en este caso algo tan simple que cuando me dan un regalo, abro con cuidado el regalo y ese papel lo guardo para utilizarlo en otro regalo. ¿Ya? Entonces eso es reutilizar. Y vamos por la última. Dante, ¿me puedes leer lo que es reciclar? Vale. Reciclar aquellos residuos que pueden ser usados nuevamente en su forma original. Por ejemplo, emplear un papel de regalo usándolo para envolver... No, el otro, el que dice reciclar. Reciclar, reducir residuos para ocuparlos como materiales. Materia prima en la elaboración de otros productos, por ejemplo, las cajas de Tetra Pak se reciclan y se emplean en la elaboración de material para la construcción de viviendas. Muchas gracias, Dante. Reciclar es cuando ya hacemos algo un poquito más elaborado y, por ejemplo, tenemos basureros de colores, lo cual cada uno de esos cumple una función. Por ejemplo, los que juntan latas se van a empresas que ocupan estas latas para hacer otras cosas. Así como se juntan también las tapas de botella para hacer otras cosas, o las hojas blancas, por ejemplo, también las van reutilizando. Entonces, todo esto de reciclar significa separar nuestra basura y llevarla a empresas que la ocupan como materia prima, o sea, que toman eso y lo derriten o le hacen un proceso, el cual les sirve para crear otros elementos. ¿Ya? Ahí hablaba, por ejemplo, de las cajas de Tetra Pak. Con esas se hace un material que lo ocupan nuevamente después para hacer viviendas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros compremos productos, lo ideal es comprar productos también que sean ecológicos. Una, que los puedan reciclar o que se biodegradan mucho más rápido. Por ejemplo, las bolsas plásticas que han sido eliminadas se demoran años en biodegradarse. Por lo tanto, por eso se han eliminado y han cambiado por las bolsas de papel o estas bolsas reutilizables. ¿Ya? Todo esto hace que uno vaya contribuyendo al medio ambiente. Entonces, debería ser un hábito de todos y no que tuvieran que sacar leyes para poder salvar nuestro medio ambiente, porque en realidad lo que estamos salvando es nuestro ecosistema. ¿En qué consiste la conservación de los ecosistemas? La conservación de los ecosistemas consiste en realizar un uso racional de los recursos de manera tal de evitar su sobreexplotación. O sea, es algo tan simple como no dejar la llave corriendo, ya que ahí estamos haciendo un sobreuso de este recurso, el cual es agotable y en algún momento nos podemos quedar sin agua. Entonces, algo tan simple como cuidar eso. ¿Qué se ha hecho en Chile para conservar los ecosistemas? En Chile se han creado más de 100 parques, reservas y santuarios
destinado a la conservación de hábitats naturales. Abarcan una superficie total de 14 millones de hectáreas y están protegidas por el Estado chileno. Además, algunas de estas áreas forman parte del programa de reservas de biosfera de UNESCO. Debido a su importancia a nivel mundial, estas áreas son administradas por la Corporación Nacional Forestal CONAF. Algunos parques y reservas naturales están destinados a proteger especies de animales, por ejemplo, la Reserva Las Chinchillas, ubicada en la región de Coquimbo, y el Parque Nacional de las Vicuñas, en la región de Tarapacá. En estas áreas está prohibido cazar y recolectar huevos o alterar a los animales. Otra medida adoptada en Chile consiste en la prohibición de la explotación de árboles amenazados de extinción, como la araucaria, el alerce y el raulí. O sea, se han creado leyes que ayudan a que conservemos nuestro ecosistema. Ya hay muchas reservas naturales. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar de la reserva del Huilo Huilo? Que está en el sur de nuestro país. ¿Alguien de los presentes ha viajado al sur? Yo voy este fin de semana ¿A qué parte del sur vas, Albany? a Tucapel, Los Ángeles. Ya. Allá, por ejemplo, tenemos muchos lugares que son lugares donde no se pueden construir casas. A eso se refiere con que están protegidos. Y tenemos muchos parques nacionales y reservas nacionales. Ya, por ejemplo, cuando viajamos hacia la playa, hacia Valparaíso, y nos vamos por la ruta 68, que es la que nos lleva a Valparaíso, a un costado, si uno se da cuenta en el camino, a veces hay lugares que tienen una entrada de madera con unos techitos verdes y uno no ve ningún cartel, nada, pero ve a veces autos estacionados afuera. En esos lugares se llaman parques nacionales o reservas biológicas, ya donde no se puede construir casas, no se puede construir edificios, no se puede cazar animales. Todo ese tipo de cosas pasan en estos lugares. O hay reservas, como las que les mencionaba, la del Huilo Huilo, que es una reserva donde uno puede ir a visitar cascadas, eh, se va a topar con animales que están en peligro de extinción, que ahí como nadie los puede cazar, han logrado sobrevivir. O cuando vamos al norte, hay lugares, por ejemplo, que están protegidos y uno puede lograr ver allá zorros. O como vimos tantas cosas ahora en esto de la pandemia, nos dimos cuenta que al no salir el ser humano, muchos animales llegaron a lugares donde no había pensado. Por ejemplo, hemos visto que cerca de los cerros acá en La Reina o en Vitacura, hemos visto animales, por ejemplo, pumas, que es un animal muy tradicional de acá, pero con la caza indiscriminada también habían desaparecido. Hemos visto muchos pumas que han salido por ella y es donde se encuentran en la libertad de salir, han llegado a las casas. Entonces ahí nos damos cuenta que es construida en lugares donde no se debía, que es su hábitat. Es por eso que ellos bajan y están ahí, porque es su casa. O también vimos el fenómeno que en Valparaíso, por ejemplo, en algunos lugares hubieron delfines, lo cual nunca había sucedido. Y era porque como el ser humano no estaba visitando las playas o algunos lugares, también estos animales se apoderaron de su hábitat, de su ecosistema. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer para cuidar esto? Debemos tratar de contaminar lo menos posible y ser conscientes de lo que nosotros estamos dañando un ecosistema que también utilizamos, el cual no contribuimos demasiado para cuidarlo, ya que contaminamos, como decíamos, con las fábricas, contaminábamos el agua, contaminábamos también de forma de sobreexplotando o haciendo una caza indiscriminada, ¿cierto? Entonces, vamos a contestar las preguntas que nos quedan de la guía. La primera pregunta dice, observa la imagen, ¿en cuántos contenedores diferentes podrías clasificar estos residuos? Miren al niño lo que tiene en esa cajita verde, tiene muchos frascos y envases, ¿cierto?
¿De qué forma podríamos nosotros separar eso para poder reutilizarlo? ¿A quién se le ocurre? ¿Podríamos separarlo o eso contribuiría solamente a una selección de cosas? Solo a uno. A Se ve, Sí, uno. podemos separar las cosas. pero se ve solo plástico. Muy bien, Albani, es solo plástico. ¿Y esto qué hace? El plástico lo podemos clasificar en un solo tipo de residuo, ¿cierto? ¿Y qué representará ese color de contenedor y la figura que tiene fuera? De reciclar. De reciclar, muy bien, siempre la ocupamos, ¿cierto? Son unas flechitas. Estas flechitas que están en círculo, o sea, en triángulo, por decirlo así, representan lo que son las 3 R, que reutilizar, reciclar y ¿cuál era la otra? ¿Qué era la primera? Teníamos reutilizar. Reciclar y Reducir. Muy bien, y reducir. Entonces partíamos por reducir, que era ocupar más veces algo, que podíamos darle más uso. Reutilizar cuando le dábamos otro uso a algo que ya había cumplido una función. Y reciclar cuando ya podíamos separar, como tiene el niño ahí, en contenedores de colores para que fueran usados en otros lugares como materia prima. Siguiente pregunta. ¿Cómo disminuimos la contaminación del aire? Según lo que estuvimos viendo ahora en los videos y en la guía. ¿Qué se acuerda cómo podíamos disminuir la contaminación del aire? A ver, por ejemplo, Joan o el Kevin, que no lo había escuchado opinar. ¿Cómo podíamos disminuir la contaminación del aire? Hablamos de que había una forma, pero que con la pandemia no estaba siendo muy efectiva. ¿Quién podría hablar sobre esto? Joaquín o Albani. Había una forma de reducir la contaminación del aire, pero con la pandemia habíamos dejado de hacerlo. A ver, chales. reciclando. Ya, pero había una forma en específica, yo se las nombré. Y le dije que obviamente ahora con todo esto no la utilizábamos mucho, ya que la gente no quería usar. Ya, no usar los transportes privados como los autos de uno o algo así. Muy bien, Albani, era utilizar menos nuestro transporte privado, ya, porque al salir menos auto a la calle había menos contaminación del aire. Pero con esto de la pandemia obviamente no se estaba utilizando mucho. Siguiente pregunta, ¿cómo reducir la cantidad de residuos que se eliminan en el medio ambiente? ¿Cómo podemos reducir la cantidad de residuos? Reciclando. Ya, muy bien. Ahí dábamos un ejemplo cuando hablábamos de reducir. Había un ejemplo súper simple. Cuando hablaba de una hoja, por ejemplo, ¿qué debíamos hacer con una hoja? Reutilizar esa hoja en ambos lados. Muy bien, Joaquín, utilizar la hoja por ambos lados. Eso quiere decir darle un uso completo a las cosas. No, por ejemplo, hacerle una línea. Ustedes son súper buenos para escribir 2 cosas en el cuaderno, arrugar la hoja y botarla. Entonces, a veces si nos equivocamos, usar corrector o a lo mejor tachar esa parte y seguir escribiendo para terminar de ocupar la hoja completa. Entonces, el cuidar nuestros cuadernos, ya estamos contribuyendo con la reutilización. Con el medio ambiente de nuestro ecosistema ya estamos contribuyendo. Algo tan simple como utilizar nuestros cuadernos de forma correcta. O si este año mi cuaderno, por ejemplo, de religión no lo ocupé tanto, le puedo sacar la hoja utilizada y lo que queda seguirlo ocupando.
y no muchas veces que toman los cuadernos y los botan porque lo ocuparon un par de hojas. En todas esas cosas nosotros estamos contribuyendo en cosas tan simples. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué ha hecho Chile para conservar los ecosistemas? Fue lo último que revisamos en la guía. Le nombré varios lugares. ¿Qué ha hecho Chile para conservar los ecosistemas? Prohibir que hagan casas en ciertos lugares y así. Muy bien, prohibir la caza en ciertos lugares. ¿Qué más? ¿Cómo se llamaban estos lugares donde no se podían construir casas, por ejemplo? ¿Quién se acuerda? Yo de hecho les nombré una que era el Huilo Huilo. Dante. ¿Cómo se llamaban estos lugares que Chile había dejado para conservar los ecosistemas? ¿Quién se acuerda? Teníamos dos tipos. Uno eran los que cuidaban los árboles, que no se podían construir casas, y otro que cuidaban los animales. Ya, les voy a ayudar. Uno eran los parques. Los parques. Las reservas biológicas y los parques naturales, ¿ya? Eso Los era lo zoológicos. que Chile ha hecho para poder conservar los ecosistemas, ¿ya? Crear reservas biológicas, parques naturales como el del Huilo Huilo, que ahí tenemos, como les decía, animales y plantas que cuidamos. Y El zoológico también a veces. el zoológico depende, porque por ejemplo, tenemos el zoológico que está en Buin, que tiene partes donde hace un control de estos animales, recibe estos animales que han sido maltratados en algunos lugares. El Buinzo también hace lo mismo. ¿Cómo? El Buinzo, el zoológico Buinzo. Eso, el zoológico que está en Buin, a eso me refería. Y de hecho los animales tienen lugares más libres donde estar. Entonces, podría decirse a veces que se hace una pequeña reserva, pero, por ejemplo, traer a los leones, que no son de este ecosistema, para crear un safari, ¿estará correcto o estará incorrecto? Correcto. Incorrecto, ¿cierto? Porque son animales salvajes que no están acostumbrados a este hábitat y que los han traído solamente para atracción turística. Y ese tipo de cosas son las que debemos evitar que sucedan. Pero mientras la gente siga yendo a esos lugares, los siga visitando, es un recurso monetario que reciben estas personas, por lo tanto lo van a seguir haciendo. Si la gente no visitara estos lugares, no seguiría ocurriendo de que trajeran animales exóticos, porque son animales que no están adaptados para este ecosistema. Entonces, por ejemplo, el safari de Rancagua no debería existir, porque tenemos ahí una introducción de especies importantes en nuestro país. Entonces, eso es súper importante siempre destacar, que esos lugares donde nos han traído animales exóticos o animales que no son de este hábitat, nosotros no deberíamos visitarlos. Obviamente todo el mundo quiere ver cómo es un león, todo el mundo quiere ver esta atracción turística, pero no es lo correcto, ¿ya? Porque son animales que en el fondo se van a terminar adaptando, como decía uno de los videos, pero no están dentro de su hábitat, por lo tanto hacemos un daño. El león, por ejemplo, puede traer una enfermedad de animales que allá es normal y que se muere porque el medio ambiente allá da las condiciones para que se muera este bicho, pero al traerlo para acá, a lo mejor nosotros no reunimos esas condiciones para que el bicho que este animal tenga se muera y terminamos contagiando a otras especies. Entonces, ese tipo de cosas pueden suceder cuando traemos especies a lugares donde no corresponden.
O lo que hablábamos cuando traíamos otro animal, que lo dejamos acá, que en su momento, por ejemplo, acá en Chile se trajo el hurón. El hurón no es un animal que sea de acá, se trajo para combatir alguna plaga, y ahora los hurones son plagas. Hay hurones en todos lados, porque aquí no hay un depredador que pueda extinguir los hurones. Por lo tanto, se ha creado una plaga. Hoy en día, en todos lugares puedes encontrar hurones. Así como se encuentran conejos, también se pueden encontrar hurones. Así como vimos que el conejo era un animal que no era propiamente tal de Chile, y que había una plaga de conejos. Donde uno va, en realidad puede ver conejos, es algo que ya se ve muy comúnmente. ¿Ya? Y eso es porque no tenemos un depredador que se pueda hacer cargo de esas especies que no son nuestras. Con las plantas es lo mismo. ¿Y Con los las perros no pueden atrapar a los conejos? ¿O no? Sí, pero en realidad eso depende. Por ejemplo, la caza de conejos está permitida en todos lados. Y eso es porque hay una plaga de conejos. Entonces, por eso es que obviamente los perros lo utilizan para cazar. Pero tía, ¿ocupan un perro especial para cazar a los conejos? Ocupan los perros galgos. Galgos, porque esos son dice que son los perros más rápidos del mundo. Exacto. Se dice que son los perros más rápidos del mundo y son los que ocupan para cazar, ya que los conejos corren muy rápido. ¿Ya? Volvemos entonces a la guía con las últimas dos preguntas, que dice: ¿qué parques o reservas naturales hay en la región donde tú vives? En nuestra región metropolitana, ¿ustedes creen que hay algún parque o reserva natural? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá alguno acá? Yo creo que sí. Puede ser, ¿cierto? A pesar que entre medio de tanto edificio puede que haya alguno. Entonces, tarea para la casa. Ya, esto sí lo tienen que averiguar ustedes. ¿Qué parque o reserva natural hay aquí en nuestra región, la región metropolitana? ¿Ya? Obviamente, si no conocen ninguno, es difícil que hayan visitado alguno, pero puede ser que cuando estén averiguando se den cuenta que sí conocemos alguno, que sin saberlo hayamos visitado alguno. ¿Ya? Así que esas dos quedan de tarea para la casa para que investiguen. Ya ponen en su celular parques o reservas naturales en la región metropolitana y ahí nos vamos a dar cuenta si hay alguno. Yo ya lo tengo lista las dos, tía. ¿Tienen listas las dos? Ya, pero no le soples a tus compañeros, ¿ya? Porque lo más probable es que ellos no tengan hecha la guía en esas últimas dos, ¿ya? Así que tarea para la casa, chicos, entonces investigar qué parques o reservas naturales hay en la región donde vivimos, que es la región metropolitana, y después de eso comentar si han visitado alguno, porque puede ser que hayan estado en una reserva natural y ni siquiera se hayan dado cuenta. ¿Ya? Así que eso, chicos, ¿alguna duda, consulta? No. ¿No? Bueno, hoy día la clase de hoy fue más expositiva que resolutiva, ¿ya? Y obviamente teníamos mucho que ver en algo también que ya habíamos trabajado un poco, que tenía que ver con utilizar las 3R, ¿cierto? Nosotros lo seguimos haciendo en tecnología y obviamente yo también soy una fiel convencida de que haciendo este tipo de cosas uno puede contribuir con un granito de arena, ¿ya? Así que eso, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase, el día lunes. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Bye, chis. Que estén bien, cuídense mucho. Gracias.